una sesión diferente. Ya estuvimos con el doctor Diego Fernando Grisales el día lunes, quien nos habló del impuesto de renta de personas jurídicas. El día de ayer, casualmente, con el doctor Víctor Hugo Tapasco, que nos dio una excelente presentación en todo el tema de devolución y o compensación de saldos a favor. Y en el día de hoy está previsto que trabajemos todo el tema relacionado con el régimen sancionatorio tributario a cargo del doctor Diego Fernando Grisales. Y no siendo más, les agradezco su participación en el día de hoy. Esperemos estemos muy atentos a toda la información que nos puedan brindar estos profesionales. Y no siendo más, lo dejo a partir de este momento eh, como líder de la sala. Gracias, doctor Armando. Nuevamente, muchas gracias por todo su interés en este espacio académico y por la articulación y logística pues, que ha permitido llevar a cabalidad en debida forma esta programación. El día de hoy, el tema que nos ocupa es el régimen sancionatorio tributario, que es parte del libro quinto del Estatuto Tributario, donde en últimas el Estado no tiene una meta por efectos de recaudo en materia sancionatoria. Sin embargo, hay muchos hechos, muchas conductas, muchos incumplimientos de algunas obligaciones formales que el no hacerlas dentro de algunos plazos establecidos, pues acarrea algún tipo sancionatorio. Y la idea es que hoy conozcamos todos esos hechos que pueden ser sancionables, que conozcamos el principio de favorabilidad, que muchos de esos hechos en la práctica se pueden reducir en materia sancionatoria, y más con lo que tenemos actualmente del decreto de emergencia económica, el 240, que en materia sancionatoria sí que trae beneficios en reducción de las sanciones. Perdón. Diferentes áreas claves de la entidad y desde ese punto de vista aprovechemos lo máximo en estas 2 horitas en lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio. Los dejo a partir de este momento en compañía del doctor Diego Grisales. Muchas gracias. Bueno, gracias, Víctor. Buenos días para todos. Buenos días, doctor Diego, ¿cómo ha estado? Bien, bien, ustedes. Excelente, aquí atento a su presentación del día de hoy. Bueno, podemos dar inicio entonces, ¿cierto? No hay problema. Adelante. Nos estamos escuchando bien. Perfectamente. Y ya estamos también, le Eh, confirmo que estamos visualizando pantalla. Listo. Bueno, entonces, previo al inicio del tema, pues es necesario hacer mención del tema de la autorización de tratamiento de datos personales. Entonces, eh, la DIAN en calidad de responsable en compañía de la universidad, pues informa de que los datos de las personas que estén presentes de manera virtual o presencial en este evento relacionado con la cultura de la contribución, pues autorizan a entidad de la DIAN y a la universidad el tratamiento de sus datos. Usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir sus datos personales, así como el de revocar la autorización del tratamiento acorde con la política de tratamiento de datos personales, publicada en la página de la DIAN, donde se encuentra toda la información relevante en la materia y los datos de contacto de la DIAN. La DIAN para tratar sus datos personales según lo estipulado en la Ley 1581 de 2012. Ok, entrando en materia, es necesario mencionar que, pues en general, todas las normas tributarias y en particular
lo que tiene que ver con procedimiento tributario del cual hace parte toda la normatividad relacionada con el régimen sancionatorio, pues está sustentado principalmente en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 29 que nos hace referencia al debido proceso. El artículo 95 nos refiere el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado como ciudadanos colombianos. Y el artículo 338 que nos hace referencia al principio de legalidad de los tributos. Legalidad, pues que lógicamente es aplicable también al régimen sancionatorio. Están normas relacionadas con las sanciones que puede imponer la administración y que en algunas situaciones el contribuyente voluntariamente se las puede liquidar y pagar. Pues están contempladas básicamente en el Estatuto Tributario, en su libro quinto, como nos comentaba el compañero Víctor. Estatuto Tributario que fue compilado a través del decreto 624 y encontramos en el decreto único reglamentario en materia tributaria número 1625 de 2016, que recoge toda la normatividad tributaria y entre ellas, pues lógicamente el tema de sanciones. Y más recientemente encontramos la resolución 227 del año pasado, 23 de septiembre de 2025, que recoge normatividad en materia tributaria, pero también cambiaria y aduanera. Y lógicamente, pues tendremos en cuenta todo lo que es la doctrina de la DIAN y el tema de la jurisprudencia. Es necesario mencionar que existen unos fundamentos legales de derecho que son aplicables al régimen sancionatorio tributario, ¿cierto? Que son principios constitucionales, en su mayoría son transversales, digamos, a todo el tema legal en diferentes áreas y particularmente pues, en el tema tributario. Entonces, esos principios rectores del derecho sancionatorio lo que buscan es un equilibrio entre las facultades que tiene la administración para imponer las sanciones, pero también los derechos que tienen los contribuyentes y o responsables de los impuestos nacionales. Hace referencia a que nadie puede ser sancionado si su comportamiento no ha sido definido previamente en una norma, en una ley. Entonces, ahí hablamos de la tipicidad de la sanción. Es decir, toda sanción para poder ser impuesta por la administración debe estar tipificada en una norma, en una ley. ¿Sí? Este principio de legalidad y tipicidad tiene como objetivo, uno de sus objetivos, pues limitar las competencias de la DIAN hasta donde la ley lo permite, ¿cierto? Es decir, ejemplo, la DIAN carece de competencia para crear nuevas sanciones o aplicarlas ya existentes a casos que no están previstos por simple analogía. Entonces, este principio de legalidad y tipicidad pues permite que la administración actúe dentro del marco legal solamente, ¿cierto? Eh, según la propia doctrina de la entidad, tanto la falta como su castigo deben estar consagrados en normas de carácter sustancial y no solo procedimiento. De lo contrario, pues no podrán ser aplicadas. Y su propósito es garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos principalmente. ¿Sí? Entonces, de manera simple, toda sanción aplicada por la administración o que voluntariamente el contribuyente la determine debe estar eh, estipulada en una ley, ¿cierto? En una norma. El principio del debido proceso que mencionábamos ahora del artículo 29 de la Constitución es aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, incluidas las de carácter tributario. Y este principio tiene, entre otros propósitos, el derecho
a ser oído al contribuyente por parte de la administración, de derecho a recibir notificaciones en debida forma, el derecho a presentar y controvertir pruebas, tener decisiones administrativas debidamente motivadas e impugnar los actos administrativos que les sean desfavorables. Este principio del debido proceso pues es un principio que garantiza particularmente al contribuyente que las actuaciones de la administración estén dentro de la legalidad y que se cumplan los términos y que el contribuyente pueda hacer uso de los recursos de defensa. El principio de lesividad determina que las sanciones administrativas solo proceden si la conducta del contribuyente genera un daño real o perjuicio al interés fiscal, superando la simple infracción formal. Entonces, este principio de lesividad exige por parte de la administración que sea demostrado el daño o el perjuicio al fisco con la actuación del contribuyente. Si no existe ese daño real o ese perjuicio, pues las sanciones no podrán ser aplicadas, ¿cierto? Esa es la garantía del principio de lesividad. El principio de proporcionalidad y gradualidad es esa relación que existe entre la gravedad de la conducta y la severidad de la sanción. ¿Sí? Es decir, que debe existir una relación lógica entre el efecto que tiene la conducta sancionable y la sanción que se impone. Esta proporcionalidad y gradualidad de alguna manera ha sido incorporada en la normatividad tributaria a través del artículo 640 del Estatuto Tributario, que establece un sistema de reducción de sanciones que se basa en criterios objetivos como la no reincidencia del contribuyente. Es decir, que la severidad de la sanción se gradúa dependiendo del comportamiento histórico del contribuyente. Yo lo interpreto como un premio al contribuyente por su buen comportamiento en los periodos anteriores, ¿cierto? Esto evita que una misma penalidad se aplique de forma idéntica a situaciones con distintos niveles de gravedad o de afectación. Otro principio importante que se debe tener en cuenta es el principio de favorabilidad. Este principio tiene origen en normas penales, pero ha sido extendida su aplicación al derecho administrativo sancionador. Nos dice que si una ley posterior a la comisión de la infracción o del hecho sancionable es más benigna para el infractor, esta debe ser aplicada de preferencia sobre la ley restrictiva que estaba vigente al momento de los hechos, siempre y cuando el acto administrativo sancionatorio no haya adquirido firmeza. Y en este sentido, pues un acto administrativo queda firme o adquiere firmeza cuando ya no puede ser impugnado mediante recursos ordinarios, ya sea porque vencieron los plazos para recurrir, los recursos fueron resueltos o se renunció a ellos. Un ejemplo sencillo para entender este principio de favorabilidad eh, ocurrió, digamos que relativamente hace poco tiempo con el tema de las sanciones del artículo 651 relacionadas con el envío de información. Estas sanciones fueron reducidas de manera favorable al contribuyente y de acuerdo a ese principio de favorabilidad, si existían procesos en trámite frente a la administración en el que se estuviera discutiendo sanciones relacionadas con la información, pues el contribuyente, basado en ese principio de favorabilidad, tenía la posibilidad de que se le aplicara la nueva sanción reducida y no la sanción que estaba vigente al momento en que ocurrió el hecho sancionable, que en este caso sería el no haber enviado una información, haberla enviado de forma extemporánea o haberla enviado con errores. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que aplica el principio de favorabilidad. Y como nos aclara la misma norma, pues aplica a hechos que estén en curso y que no hayan sido ya finalizados y que se encuentren en fin. Otro principio importante que debemos tener en cuenta en el régimen sancionatorio es el principio de non bis in idem,
que se traduce de manera sencilla en que un mismo hecho sancionable no puede ser juzgado o sancionado dos veces, ¿sí? Entonces, este principio prohíbe juzgar o sancionar a una persona más de una vez por los mismos hechos, sujetos y fundamentos, y busca garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso, evitando duplicidad en las sanciones o en las penas. Correcto. Conocidos estos principios, vamos a entrar un poco en detalle entonces cuáles son esas sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Sabemos que los contribuyentes tienen dos tipos de deberes o de obligaciones. Uno de tipo formal, como es el de presentar las declaraciones, enviar información a la administración, facturar, enviar documentos electrónicos como la nómina electrónica, los documentos equivalentes, enviar el formato 2516 de conciliación fiscal. Todas estas son obligaciones de tipo formal. Y existen las obligaciones sustanciales que corresponden particularmente al tema del pago, ¿sí? Del pago de los tributos. Entonces, existen sanciones tanto para las obligaciones formales como para las obligaciones sustanciales. En ese sentido, es importante conocer entonces que el artículo 637, como parte del procedimiento tributario, que es ese actuar entre la administración y el contribuyente, este artículo 637 determina cuáles son aquellos actos en los cuales la administración puede imponer las sanciones. Entonces nos dice este artículo 637 que las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente o en las respectivas liquidaciones oficiales, como por ejemplo la liquidación oficial de revisión, liquidación oficial de corrección, las liquidaciones de aforo o las liquidaciones provisionales. Entonces tiene estos dos mecanismos o dos vías para imponer esa sanción. Ahora bien, cuando se hace de manera independiente a través de una resolución sanción, previo a esta resolución sanción, la administración debe, dependiendo del tipo de sanción que se vaya a imponer, previo a la resolución sanción, la administración debe haber proferido o bien un pliego de cargos, que es un acto administrativo preparatorio en el que se advierte al contribuyente de que hay un hecho que va a ser sancionado y en el que se propone una sanción, ¿cierto? Entonces, un pliego de cargos o un emplazamiento, en el caso de las correcciones o en el caso de los omisos. ¿Okay? Entonces, un emplazamiento para corregir la sanción o un emplazamiento para presentar una sanción. Un emplazamiento por no haber declarado, ¿correcto? Ya con posterioridad a estos actos administrativos que conocemos como preparatorios, ya se proferiría la resolución sanción en la que se impone esa sanción, ¿cierto? En el caso de los omisos, posterior a esa resolución sanción, pues ya viene el tema de la liquidación oficial, ¿correcto? Pero es tener claro que la administración puede imponer esas sanciones mediante estos dos mecanismos, de forma independiente en una resolución o en las mismas liquidaciones oficiales. Una de las sanciones más comunes que vamos a encontrar relacionado con el tema de las declaraciones es la sanción por extemporaneidad, estipulada en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Esta sanción, pues como, digamos, como su mismo título lo señala, se ocasiona cuando el contribuyente cumple con la presentación de sus declaraciones en plazos posteriores a los que la entidad ha determinado oficialmente, ¿sí? Entonces, se causa por el simple hecho de presentar una declaración después del vencimiento del plazo que ha establecido la administración, ¿sí? La liquidación de la sanción de extemporaneidad va a tener un cambio dependiendo del momento en el que se liquide la sanción por extemporaneidad. Si se hace de manera voluntaria, tiene una tarifa, ¿sí?
diferente a cuando esa sanción por extemporaneidad se liquida con posterioridad a una actuación administrativa, una actuación de la administración. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando esa sanción de extemporaneidad se liquida antes de que la administración profiera el emplazamiento, tenemos una sanción equivalente al 5% que se liquida sobre el impuesto a cargo o la retención que se debió declarar. Esta sanción se aplica por cada mes o fracción de mes de retardo en la presentación y tiene un límite que es el 100% del impuesto, ¿correcto? Entonces, si se liquida antes del emplazamiento proferido por la administración, 5%, la base es el impuesto o la retención y se liquida por cada mes o fracción de mes eh, que se cuentan desde la fecha del vencimiento establecido por la administración hasta la fecha en que se hace la presentación en debida forma de la declaración, teniendo en cuenta este límite del 100% del impuesto. Es decir, que la sanción máxima, en este caso, la sanción de extemporaneidad máxima equivale al 100% del impuesto que se esté declarando. En los casos, aquí veíamos entonces que la base para calcular esa sanción es el impuesto a cargo o la retención, pero la misma norma establece que en esos casos en donde no existe impuesto a cargo, hay unas bases subsidiarias. Entonces nos dice la norma que cuando no existe impuesto a cargo o retención, la sanción se liquida a una tasa del 0,5% de los ingresos brutos del periodo sin exceder el menor valor entre el 5% de dichos ingresos o 2.500 VTs. Entonces, no tenemos impuesto a cargo, la base entonces serían los ingresos brutos del periodo. Cuando hablamos del periodo debemos ubicarnos dependiendo de la declaración que se esté presentando. Si estamos hablando del impuesto de renta, sabemos que la periodicidad en renta es anual. Entonces estaríamos hablando de los ingresos de ese periodo anual, ¿cierto? Y igual que en el caso anterior, cuando la sanción se liquida sobre el impuesto a cargo, la norma establece un tope máximo. Y dice que esa sanción, cuando se liquida sobre los ingresos, no puede exceder a uno de estos dos valores, que es el 5% de esos ingresos que se están tomando como base o 2.500 V. El menor valor entre estos dos sería el tope máximo para esa sanción. Ahora bien, si no hay ingresos, entonces nos dice la norma que la sanción de extemporaneidad se liquidará a una tarifa del 1%, tomando como base el patrimonio líquido del año anterior, sin exceder, aquí también nos establece un tope máximo, sin exceder el menor valor entre el 10% de dicho patrimonio o 2.500 V. ¿Correcto? Entonces, no tenemos impuesto a cargo, la base serían los ingresos brutos del periodo. Si tampoco hay ingresos brutos, entonces se toma como base el patrimonio líquido del año anterior y en las tres situaciones la norma establece un tope máximo para esa sanción de extemporaneidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la sanción de extemporaneidad se liquida después de haberse proferido y notificado el emplazamiento? Entonces, si el contribuyente presenta la declaración con posterioridad a la notificación del emplazamiento, las sanciones se duplican. Entonces pasamos de una sanción del 5% al 10% que se liquida y de igual manera por cada mes o fracción de mes de retardo y el límite se duplica y pasa del 100% del impuesto al 200% del impuesto. Las bases subsidiarias que veíamos anteriormente, es decir, los ingresos y el patrimonio, pues también se duplican y pasan del 0,5 al 1 cuando se trata de los ingresos y del 1% al 2% cuando se trata de que estamos tomando como base el patrimonio líquido. Y los topes también se duplican, los topes que mencionábamos anteriormente, y se duplican de 2.500 VT a 5.000 VT. Un ejemplo sencillo para entender la liquidación de la sanción de extemporaneidad.
Entonces, tenemos un contribuyente que debió presentar su declaración de IVA con un impuesto a cargo de 15 millones de pesos. La fecha de vencimiento era 17 de marzo del 2025, pero la presenta de manera voluntaria el 25 de octubre del 2025. Entonces, como en este caso la declaración se está presentando de manera voluntaria, es decir, antes de que la administración actúe, aplicamos la sanción del 5%. Tendríamos un tiempo de retardo que contaríamos así, desde el 17 de marzo hasta el 25 de octubre, tendríamos del 17 de marzo al 17 de octubre 7 meses. Y tenemos unos días, que es lo que conocemos como fracción de mes, 8 días adicionales. Esos 8 días adicionales se cuentan para efectos de la liquidación de la sanción como un mes completo. A eso hace referencia el término de fracción de mes. Entonces tendríamos 7 meses completos más un mes que corresponde a la fracción de 8 días. Entonces tenemos un total de 8 meses, ¿cierto? 8 meses de retardo en la presentación de la declaración. Entonces, ¿cómo calculamos la sanción? 15 millones de pesos, que es el impuesto a cargo. En este ejemplo tenemos impuesto a cargo. 15 millones por el 5%, que es la tarifa de la sanción. Por 8 meses tenemos una sanción de 6 millones de pesos. Entonces, el siguiente paso es verificar los topes, que veíamos que la norma establece unos topes. La verificación de tope la haríamos de la siguiente manera. La sanción de 6 millones de pesos no puede exceder el 100% del impuesto a cargo. Tenemos un impuesto de 15 millones, entonces estamos, digamos que estamos por debajo de ese tope de los 15 millones, aplicamos la sanción de 6 millones de pesos. Y otra verificación que se debe hacer es el de la sanción mínima. Recuerden que la norma establece que todas las sanciones se deben someter a un tope mínimo de 10 VTs, que para el ejemplo estamos hablando del 2025 con una VT de 49.799 pesos, teníamos una sanción mínima de 497.000 pesos. Entonces, esta sanción de 6 millones no está ni por encima del tope ni por debajo de la sanción mínima. Entonces, en el caso del ejemplo, pues la sanción que se debe liquidar y pagar en esa declaración es la sanción de 6 millones de pesos. Ahora, adicional a esto, sabemos que algunas normas, algunos artículos del Estatuto Tributario que establecen sanciones también incluyen algunas reducciones cuando el contribuyente actúa antes de que la administración continúe en su proceso sancionatorio. Y adicional, pues tenemos las reducciones del artículo 640. Esta sanción de 6 millones de pesos podría verse reducida aplicando esos artículos que permiten eh, reducir la sanción. Y si estuviéramos frente al beneficio que tenemos vigente hasta el 30 de abril del decreto 240, pues tendríamos en este caso todas esas reducciones que pueden ser concomitantes o acumulables, sin perder de vista siempre que no puede ser inferior a la sanción mínima, ¿correcto? Ahora, retomando este mismo ejemplo, pero liquidando la sanción después del emplazamiento, es decir, el contribuyente no actuó de manera voluntaria, la administración le notificó el emplazamiento para presentar su declaración. En este caso estamos frente a un omiso, es decir, un contribuyente que no había cumplido con la presentación de su declaración de IVA. Entonces, basados en el mismo ejemplo, tenemos un IVA de 15 millones de pesos, vencimiento 17 de marzo, y el contribuyente presenta su declaración el 25 de enero del 2026 con ocasión del emplazamiento. Entonces, en este caso, como veíamos, las sanciones se duplican, tendríamos un periodo de retardo de 10 meses contados desde el 17 de marzo hasta el 17 de enero del 2026 y tendríamos una fracción de mes que corresponde a los días del 17 al 25 de enero, ¿correcto? Entonces, como nos quedó claro, esta fracción de días, esta fracción de mes, se tiene en cuenta como un mes completo, entonces tendríamos 11 meses de retardo para
el cálculo de la sanción de extemporaneidad. Tendríamos entonces 15 millones por la tarifa del 10, ya no del 5, sino del 10. Por 11 meses tenemos una sanción de 16.500.000 pesos. Entonces, igual hacemos el análisis de los topes. Recuerden que cuando la sanción, la declaración, perdón, se presenta después del emplazamiento, entonces se duplica la sanción, pero también se duplica el tope del 100 al 200%. Entonces tenemos sanción de 16.500.000 pesos, no excede el tope, que sería el 200% del impuesto, que en nuestro ejemplo serían 30 millones de pesos. Y tampoco está por debajo de la sanción mínima, entonces la sanción aplicable en este caso serían los 16.500.000 pesos con todas las reducciones que fueran posible aplicar en cada caso. ¿Sí? Entonces, aplicándole, si tomáramos en cuenta el beneficio del decreto 240 que tenemos vigente en este momento, tendríamos una declaración de 15 millones de pesos para analizar si se aplica el beneficio. Pues recuerden que el mismo decreto trae unos requisitos, entre ellos, por ejemplo, que esa omisión eh, estuviera antes o se hubiera cumplido antes del 30 de noviembre de 2025, que se pague el 100% del impuesto más la sanción reducida. Y en este caso, como se trata de un omiso, pues no habría liquidación de intereses. Entonces, tenemos que al 30 de noviembre del 2025 el contribuyente estaba omiso, es decir, que se cumple ese requisito. Los meses de retardo, teniendo en cuenta que se va a presentar el 25 de marzo, serían 13 meses. Y si hacemos la liquidación, entonces tenemos 15 millones, vamos a suponer que la presentó de manera voluntaria con una sanción del 5%. Por 13 meses tenemos una sanción de 9.750.000 pesos. ¿Sí? Verificamos que no exceda los topes, entonces 9.750.000, no excede el impuesto de 15 millones, ni tampoco está por debajo de la mínima, entonces aplicamos esta sanción. Si el contribuyente cumple los requisitos para tomarse la reducción del 640, entonces tendríamos una sanción reducida al 50% inicialmente, de 4.875.000 pesos. Y de manera igual, habría que analizar si el contribuyente puede acogerse al beneficio del decreto 240. Entonces, esta sanción ya reducida tendría una reducción adicional de un 75%, quedando en el 15%, en un valor de 732.250. Como les decía ahora, cuidando siempre que esta sanción no esté por debajo de la sanción mínima. Y en nuestro ejemplo, pues tenemos que la sanción mínima para el 2026, que es el año en el que se está liquidando, es una sanción de 523.740. Entonces, estamos por encima de la sanción mínima. Para nuestro ejemplo, la sanción a pagar sería 731.000 pesos. Bien, pasamos a otra sanción que también se da con mucha frecuencia, que es la sanción por no declarar. Entonces, la primera sanción de extemporaneidad, que es cuando el contribuyente presenta su declaración de forma extemporánea, de forma voluntaria o como consecuencia de las actuaciones administrativas de la DIA. En este caso, la sanción por no declarar está estipulada en el artículo 643 del Estatuto Tributario. Es cuando los obligados a declarar, habiendo sido emplazados, omiten la presentación de la declaración. Es decir, en este caso, contrario a la situación anterior, la administración actúa a través del emplazamiento, invitando al contribuyente a presentar su declaración, pero aún así, pues el contribuyente sigue omiso y no presenta su declaración. Entonces, el procedimiento tributario establece que el término para la administración actuar en estos casos es de 5 años contados desde el vencimiento para declarar. Esto lo vamos a encontrar estipulado en el artículo 638 del Estatuto Tributario. Entonces, dentro de esos 5 años que se cuentan desde el vencimiento, la DIAN debe actuar. Normalmente se hace o se comienzan esas actuaciones con
invitaciones persuasivas o con procedimientos persuasivos como correos, llamadas o citaciones al contribuyente para que cumpla con su deber de declarar. Ya si este proceso persuasivo no logra el objetivo, pues entonces ya se vienen con las actuaciones formales, como el emplazamiento para declarar, la resolución sanción y finalmente la liquidación de aforo cuando el contribuyente en ninguna de estas etapas del procedimiento tributario cumple con su deber de declarar. Entonces, emplazamiento a declarar, para el cual la norma le permite al contribuyente un mes para atender o dar respuesta a ese emplazamiento, que lo vamos a encontrar estipulado en el artículo 715 del Estatuto Tributario. Con posterioridad y no, al no obtener respuesta por parte del contribuyente, entonces, como les decía, ya se profiere la resolución sanción independiente, un acto administrativo independiente por no declarar, y frente a esta resolución sanción, el contribuyente tiene un término de 2 meses para presentar los recursos que considere, particularmente el recurso de reconsideración del artículo 720 del Estatuto Tributario. Y finalmente, y dentro de esos mismos 5 años, que es el plazo que tiene la administración, pues ya se profiere la liquidación oficial de aforo, que es ese acto administrativo en el cual con la información que cuenta la administración a través de información exógena, de cruces con terceros, se liquida oficialmente la declaración de ese contribuyente y queda ya registrada en la obligación financiera, y posterior a esta liquidación oficial, pues ya estando ejecutoriada, ya pasa al proceso de cartera, es decir, al proceso de cobro. ¿Sí? Bien, entonces vamos a diferenciar eh, tres situaciones distintas. Cuando esa sanción por no declarar hace referencia al impuesto sobre la renta, entonces la norma nos dice que la sanción que se va a establecer es la superior entre estas tres bases. La tarifa es la misma, el 20%, pero entonces la administración va a tener en cuenta tres bases para liquidar esta sanción cuando estamos hablando del impuesto sobre la renta, que es las consignaciones bancarias o los ingresos brutos determinados por la administración a través de cruces o la información presentada por terceros, o los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada. Entonces, tenemos tarifa del 20% y tres bases. Si la administración cuenta con estas tres bases, pues se va a tomar como sanción la mayor, ¿correcto? La mayor de las tres. Y también dice la norma que si la administración solo cuenta con una de estas tres bases, pues se tomará esa base para efectos de determinar esa sanción por no declarar. Un ejemplo sencillo, la DIAN debe determinar la sanción por no declarar renta 2024 del contribuyente ABC con la siguiente información. Consignaciones bancarias de 158.600.000, ingresos brutos determinados por la administración en los cruces y análisis de información exógena 235.300.000 pesos, y unos ingresos brutos declarados en la última declaración de renta de 198.900.000 pesos. Cuando la norma hace referencia a la última declaración de renta, no necesariamente es la del año anterior, porque es posible que el año inmediatamente anterior el contribuyente tampoco haya presentado y que solo se cuente con la declaración de hace 2 o 3 años atrás, ¿correcto? Esa sería la base. En nuestro ejemplo, pues la base más alta corresponde a los ingresos determinados por la administración en 235.300.000 pesos. Aplicando la tarifa del 20%, tenemos una sanción de 47.060.000 pesos. Ahora, cuando la sanción por no declarar corresponde al impuesto sobre las ventas o al impuesto nacional al consumo, entonces establece la norma que la tarifa es del 10% y que la sanción que se debe aplicar es la mayor entre una de estas tres bases. Entonces, consignaciones bancarias o ingresos brutos determinados por la administración o ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o de impuesto al consumo. ¿Sí?
digamos, muy parecido a la norma anterior, pero con una tarifa del 10%. Entonces, en un ejemplo sencillo, tenemos una declaración de IVA no presentada, la administración va a imponer la sanción, entonces tendríamos una tarifa del 10%. Ahora, cuando la sanción corresponda a las declaraciones de retención en la fuente, ¿sí? Declaraciones, sabemos que al ser presentadas sin pago, pues se cae en la figura de la ineficacia, ¿sí? Tendríamos tres opciones de sanción: el 10% de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema financiero, el 10% de los costos y gastos determinados por la administración, o el 100% de las retenciones que figuren en la última declaración de retención presentada, ¿correcto? Y así como en los casos anteriores, pues se toma la mayor de las tres al momento de determinar o aplicar esa sanción al contribuyente. Entonces, para llevar esto a un ejemplo, tenemos una declaración de retención en la fuente de periodo del 2025 con estas tres opciones de base para la sanción. Cheques girados u otros medios de pago, 48.650.000. Costos y gastos determinados por la administración, 39.900.000. Y retenciones presentados en la última declaración del contribuyente, 12.390.000. Tomaríamos la base mayor, que en este caso corresponde a los 48.650.000, tarifa del 10%, 4.865.000 pesos. Bien, en el caso de la sanción por no declarar, entonces tenemos la sanción en otros impuestos, como el impuesto de timbre, en donde la sanción a aplicar corresponde a 5 veces el valor del impuesto que ha debido de pagarse. En el caso del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM, el impuesto al carbono, la sanción es del 20% del valor del impuesto. En el caso de la omisión de la declaración del gravamen a los movimientos financieros, que sabemos que esta declaración pues la presentan las entidades financieras, que son quienes tienen esa labor de recaudar el impuesto del 4 por mil o gravamen a los movimientos financieros. En el caso de no presentar la declaración, pues ellos deberían pagar una sanción del 5% del valor de los impuestos que debieron declararse. Cuando se trate de la omisión en la declaración de ingresos y patrimonio, pues la sanción es del 1% del patrimonio líquido de la entidad que está obligada a presentar esta declaración de ingresos y patrimonio. Este artículo nos trae dos parágrafos. En el primero nos dice que la administración tributaria, ya les mencionaba que cuando la administración disponga solamente de una de esas bases, pues será esta la que se tome para aplicar la sanción, ¿correcto? Sin necesidad o sin que la norma exija que deben existir o que deben determinarse las tres bases. Y en el parágrafo segundo, como les mencionaba ahora, esta norma trae su propia reducción. Nos dice que si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente responsable o agente retenedor presenta la declaración. Es decir, para hacer un poquito de recorderis, tenemos el emplazamiento por no declarar, ¿cierto? El contribuyente no presentó su declaración. Entonces la administración impone la sanción en un acto administrativo independiente, mediante una resolución sanción. Entonces, si con ocasión a la respuesta o al recurso que el contribuyente puede presentar frente a esa resolución sanción, el contribuyente presenta su declaración, pues la sanción puede ser reducida al 50% de dicho valor.
de la sanción propuesta por la administración, en cuyo caso el contribuyente responsable o agente retenedor deberá liquidar y pagar al momento de presentar la declaración. Entonces, como les decía ahora, estas reducciones son concomitantes o se pueden llevar de manera simultánea con las reducciones del artículo 640 y actualmente con las del decreto de emergencia económica, del decreto 240. Entonces, este artículo trae su propia reducción siempre que el contribuyente, digamos que corte allí el proceso administrativo. Esta reducción lógicamente se pierde si el contribuyente no actúa y permite o deja que el aparato administrativo siga desgastándose en ese proceso, intentando lograr que el contribuyente cumpla con su deber. Correcto. Vamos a pasar ahora a las sanciones relacionadas con las correcciones de las declaraciones. Entonces, para ir como recogiendo un poco el panorama, tenemos aquella situación en la que el contribuyente presenta su declaración voluntariamente o por actuación de la administración, pero lo hace de forma extemporánea. Allí tenemos una sanción de extemporaneidad. Tenemos la segunda situación, es aquella en la que el contribuyente definitivamente no declara ni voluntariamente, ni como respuesta o ni con ocasión a las actuaciones de la administración. Entonces allí estamos hablando de la sanción por no declarar, ¿correcto? Y pasamos a esta tercera situación, que es aquella en la cual los contribuyentes presentan sus declaraciones, pero caso del artículo 588, correcciones que llevan a que haya un aumento en el impuesto o que haya una disminución en el saldo a favor. Entonces nos dice este artículo 588 que sin perder de vista lo que determinan los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario, los contribuyentes responsables o agentes retenedores podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos en relación con la declaración tributaria que se corrige y se le sanción por corrección. Entonces, ¿por qué hace referencia a esta norma a 3 años? Porque sabemos que el término general de firmeza de las declaraciones es de 3 años. ¿Sí? Entonces, estas correcciones, lógicamente, las puede hacer el contribuyente, si así lo determina. La misma norma nos dice que podrán, es decir, que es voluntad del contribuyente si detecta un error y la corrige antes de que la administración lo detecte, ¿cierto? Entonces, esa corrección la puede hacer el contribuyente dentro de esos 3 años de firmeza. Y antes, como dice la norma, antes de que la administración le haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos. Y es importante entonces tener en cuenta también esa claridad que nos hace este artículo 588, y es que toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante presente con posterioridad a la declaración inicial será considerada como una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada según el caso. Entonces, siempre que el contribuyente presente una declaración y con posterioridad presente otra, esa segunda declaración se considera que es una corrección a la primera y es lo que se entiende como, para efectos de la obligación financiera, se entiende como la declaración válida activa, porque se entiende que el contribuyente quiso modificar o corregir la declaración que fue presentada inicialmente. Cuando, cuando nos dice este mismo artículo que cuando el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor,
porque no pierdan de vista que esta es la situación a la que hace referencia este artículo 588, que son esas correcciones que hacen que el impuesto se aumente o el saldo a favor se disminuya. Cuando esto obedezca a la rectificación de un error que proviene de diferencias de criterio o de apreciación entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativas a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en la declaración objeto de corrección sean completos y verdaderos, no se aplicará la sanción de corrección. Para tal efecto, el contribuyente procederá a corregir siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente y explicando las razones en que se fundamenta. La corrección prevista en este artículo también procede cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a favor. En este caso no será necesario liquidar sanción. Entonces, la sanción de corrección o por corrección no se liquida en estas dos situaciones. Cuando esa corrección que yo le hago a mi declaración no afecta el impuesto a pagar o el saldo a favor. Entonces, no hay modificación del impuesto, de pronto hubo alguna modificación en la información previa a la liquidación del impuesto y esas modificaciones no tuvieron ningún efecto en el impuesto ni en el saldo a favor, entonces no se debe liquidar la sanción de corrección. Y también, pues en estos casos, cuando dice la norma que cuando exista diferencia de criterio o de apreciación en la interpretación de la norma, ¿sí? En la interpretación de la norma, no en ninguna otra situación. Y frente a esto, el, el Consejo de Estado, permítanme, yo busco por aquí, ok. Entonces, para hacer referencia a este tema de la diferencia de criterio, el artículo 647 del Estatuto establece una causal de exoneración. No habrá lugar a sanción por inexactitud cuando el menor valor a pagar resulte de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos. ¿Sí? Que lo mismo que nos dice el 588. Pero quiero hacer referencia entonces a que frente a este tema, el Consejo de Estado se manifestó en los siguientes términos. Dice que ha declarado que la diferencia de criterio debe versar sobre una genuina y razonable discrepancia en la interpretación de una norma jurídica ambigua o compleja. Es decir, es una norma que no es clara, que su interpretación es compleja. Solo en estos casos se entiende que hay diferencia de criterio y solo en estos casos habría exoneración en la sanción de corrección o en la sanción de inexactitud. ¿Ok? Entonces, volvamos aquí a la sanción de corrección. Listo. El parágrafo de este artículo 588 nos dice que en los casos previstos en el presente artículo, el contribuyente retenedor responsable podrá corregir válidamente sus declaraciones tributarias, aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo cuando se realice en el término de respuesta al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir. Vamos a explicar un poco esto. Este parágrafo hace referencia a lo que leíamos acá de las correcciones que se pueden presentar, que nos dice aquí la norma que debe ser dentro de los 3 años siguientes al vencimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está aclarando este parágrafo? Este parágrafo nos aclara que aún estando vencido o aún habiéndose vencido ese plazo de los 3 años, si el contribuyente está corrigiendo su declaración con ocasión a respuesta al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir, entonces esa corrección es válida. ¿Por qué? Porque el contribuyente, si bien está presentando la corrección después de los 3 años, la está presentando con ocasión a la respuesta que le está dando al emplazamiento para corregir, ¿correcto? Ok,
el parágrafo 2 nos dice que las inconsistencias a que se refieren los literales A, B y D del artículo 580, 650 rayado 1 y 650 rayados del Estatuto Tributario, siempre y cuando no se haya notificado sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en el presente artículo, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción de que trata el artículo 641. Ya vimos que el artículo 641 nos hace referencia a la sanción de extemporaneidad. Entonces, digamos que esta es una reducción de la sanción cuando se refiere a las inconsistencias. Vamos a mirar del artículo 580. 580, el literal es A, B y D. Entonces, el artículo 580 que hace referencia a esas declaraciones que se tienen por no presentadas, ¿sí? El artículo 580 habla de las declaraciones que se tienen por no presentadas. Entonces dice que cuando las inconsistencias hagan referencia al literal A nos dice, cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto. Literal B, cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga en forma equivocada. Y literal D, cuando no se presente firmada por quien debe cumplir el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal. ¿Sí? Entonces, en este caso, si estamos frente a uno de estos tres literales, la sanción se puede liquidar de la manera que explica este parágrafo, equivalente al 2% de la sanción de extemporaneidad. ¿Sí? Y le pone un límite de 1.300 VTs. Correcto. Ahora, cuando hacemos referencia al artículo 650 raya 1, para que lo analicemos a qué se refiere ese artículo 650, ese artículo 650 raya 1 hace referencia a la sanción por informar, por no informar la dirección. Y el artículo 650 raya 2 hace referencia a la sanción por no informar la actividad económica. Ahora, es importante, digamos, mencionar que estas sanciones como la del 650 raya 1, la del raya 2, el literal A y literal B del 580 son errores que, aunque siguen allí vigentes en la norma, pero teniendo en cuenta que desde el momento en que las declaraciones se presentan electrónicamente, pues son errores que difícilmente se van a encontrar porque es información que el sistema de presentación electrónica de las declaraciones trae desde las bases de datos del RUT. Entonces difícilmente pues vamos a encontrar un error de estos, ¿vale? Porque es información que en el proceso de presentación electrónica de las declaraciones pues ya el mismo sistema no la trae, ¿correcto? Pero la norma está allí. Ahora, siguiendo en el tema de las correcciones, el artículo 589 hace una diferencia en el tratamiento de las correcciones que, contrario al caso anterior, disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor. Entonces, no pierdan de vista que el artículo 588 hace referencia a las correcciones que aumentan el valor a pagar o disminuyen el saldo a favor. Aquí estamos frente a correcciones que disminuyen el valor a pagar o que aumentan el saldo a favor. Entonces nos dice este artículo 589 que para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se deberá presentar la respectiva declaración por el medio al cual se encuentra obligado el contribuyente, o sea, es decir, el medio electrónico, es lo que tenemos vigente actualmente, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección. Entonces, importante aclarar aquí varios puntitos. Primero, que el término para la corrección en estas situaciones se disminuye
de los 3 años a los que hacía referencia el artículo anterior a un año. Y este año además se debe contar desde la fecha del vencimiento, no desde la presentación, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, independientemente de que el contribuyente haya presentado su declaración de forma extemporánea, si va a hacer una corrección, debe analizar que si se trata de una corrección que disminuye el valor a pagar o aumenta el saldo a favor, esa corrección solo se puede hacer dentro del término de un año, pero contado desde la fecha del vencimiento, del término del vencimiento, más no desde su presentación. Y también nos aclara la norma que ese límite del año que tiene el contribuyente para corregir no se aplica a las facultades que tiene la administración para hacer su fiscalización, sus verificaciones. El parágrafo nos dice que el procedimiento previsto en el presente artículo se aplicará igualmente a las correcciones que impliquen incrementos en los anticipos del impuesto para ser aplicados a las declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo que la corrección del anticipo se derive de una corrección que incrementa el impuesto por el correspondiente ejercicio. Lo que nos dice este parágrafo es que este término de un año para la corrección de las declaraciones también se aplica en aquellos casos en donde eh, las correcciones estén encaminadas a incrementar los anticipos del impuesto, ¿cierto? Anticipos que pueden ser aplicados en los ejercicios siguientes. Pero dice que o hace la salvedad, es decir, que no aplicaría para los casos en que la corrección del anticipo se derive simplemente de un aumento en el impuesto, ¿correcto? Es decir, que simplemente de manera natural hay un incremento en el impuesto y eso me lleva a hacer un incremento en el anticipo. Entonces, en estos casos no se aplica este procedimiento, sino que se aplicaría el del 588 y tendríamos en cuenta los 3 años para la corrección. La sanción por corrección la vamos a encontrar en el artículo 644 del Estatuto Tributario, la sanción. Dice que procede cuando un contribuyente modifica una declaración ya presentada y dicha corrección resulta en un mayor impuesto a pagar o en una disminución del saldo a favor. No hay lugar a esta sanción si la corrección es antes del vencimiento del plazo para declarar o si la modificación no altera el valor a pagar o el saldo a favor. Ya veíamos entonces que esa sanción por corrección no se liquida cuando pagar ni el saldo a favor. Pero aquí nos adicionan, digamos, una situación diferente. Y es que si el contribuyente presentó su declaración antes del vencimiento, ejemplo, el vencimiento era el 25 del mes de marzo, pero la presentó el 18 de marzo, ¿sí? Y después de presentada, se dio cuenta que había un error y que tenía que corregir su declaración. Como su vencimiento es el 25 del mes, si el contribuyente hace esta corrección antes de esa fecha o hasta esa fecha que es su vencimiento, esa corrección pues tampoco estaría eh, sujeta a la sanción por corrección. Ahora bien, sobre la tarifa que se debe aplicar a esta sanción, nos dice que cuando la corrección se hace de manera voluntaria y antes del emplazamiento, la tarifa de la sanción es del 10% y la base es el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor generado en la declaración corregida. ¿Sí? 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor cuando esta corrección es voluntaria. La corrección es provocada, es decir, con posterioridad a la actuación de la administración, con posterioridad al emplazamiento para corregir, y antes de la notificación de un requerimiento especial, la sanción se incrementa al 20%. Una vez notificado el requerimiento especial, la sanción aplicable pues ya no es la sanción de corrección,
sino la sanción de inexactitud que aplica la administración. Entonces, es importante que analicemos lo que hemos visto hasta ahora. Lo que sucede con las sanciones es que en la medida en que el contribuyente permite el desgaste administrativo de la entidad en ese proceso de fiscalización, pues las sanciones se van haciendo más severas, ¿cierto? O las posibles reducciones pues van siendo menores, o esos beneficios de reducción de esas sanciones van siendo menores. Entonces, ¿qué le conviene más al contribuyente? Pues actuar de manera voluntaria, presentar voluntariamente, corregir voluntariamente y evitar que que la administración actúe, porque eso conlleva, como hemos visto hasta ahora, pues unas sanciones más altas o unos beneficios más bajos, más pequeños. Nos dice el parágrafo 1 que cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, recuerden que estamos hablando de la sanción de corrección, se aumentará en una suma igual al 5% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar, con un límite del 100% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Entonces, digamos que hay una sanción adicional o la sanción se agrava cuando la declaración inicial, la que se pretende corregir, fue presentada de forma extemporánea. Entonces, si esa declaración inicial tuvo presentación extemporánea, hay que tener en cuenta que la sanción de corrección va a tener un, una, eh, un cargo adicional del 5% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor que se liquida por mes o fracción de mes, teniendo en cuenta este límite del 100% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. El parágrafo segundo de ese artículo nos dice que la sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los intereses de mora que se generen por los mayores valores determinados. Entonces, en una corrección que me implica un mayor valor a pagar, pues lógicamente el contribuyente va a tener que reconocer unos intereses de mora por ese lapso de tiempo en el que dejó de pagar ese impuesto. Y adicional, pues, a la sanción, ¿correcto? El parágrafo 3 nos dice que para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor que se genere en la corrección no debe incluir la sanción eh, aquí prevista, es decir, la sanción de corrección. Parágrafo cuarto, la sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la corrección de que trata el artículo 589. ¿Por qué no es aplicable? Porque recordemos que el 589 habla de las correcciones que disminuyen el impuesto a pagar. Y esta sanción y esta mayor sanción del 5% se aplicará entonces a las correcciones que aumentan el valor a pagar o disminuyen el saldo a favor. Entonces, por eso hace aclaración la misma norma de que no le es aplicable al 589. Bien, pasamos entonces ahora a otra sanción que es la sanción por inexactitud del artículo 647 del Estatuto Tributario. Inexactitud. Nos dice que es una de las sanciones pues, más onerosas del régimen sancionatorio y se impone a través de un proceso de fiscalización. La DIAN determina en estos casos que el contribuyente o bien ha omitido ingresos o ha incluido costos o deducciones que son inexistentes o ha utilizado datos falsos o desfigurados o ha incluido pasivos o retenciones que son improcedentes. Y todo esto ha tenido como consecuencia un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor. Entonces, es a este tipo de situaciones, la norma las establece como inexactitudes. ¿Y cuál es la sanción por inexactitud? Pues la tarifa general de la sanción por inexactitud es el 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor determinado por la administración y y el que se haya determinado el contribuyente
declaración privada. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre lo que se determinó el contribuyente y lo que determina la DIAN a través de las liquidaciones oficiales sería la base para calcular la sanción de inexactitud que estamos viendo a una tarifa del 100%. Esta tarifa de inexactitud se puede agravar en los siguientes casos, es decir, se puede incrementar. Se puede incrementar al 160% cuando la inexactitud se deriva de la comisión de un abuso en materia tributaria. Recuerden que el artículo 869 del Estatuto Tributario, recientemente incorporado a la legislación tributaria, hace mención al tema del abuso en materia tributaria, que consiste en hacer uso de algunas normas que establecen beneficios o tratamientos especiales, ¿sí? Con información falsa, como en operaciones ficticias, para obtener esos beneficios. Entonces, esta sanción de inexactitud se puede subir al 160% cuando sea, cuando es aplicable este artículo 869 del Estatuto Tributario por la inclusión de costos y gastos soportados en facturas, por ejemplo, facturas de proveedores que han sido calificados por la DIAN como proveedores ficticios o proveedores insolventes. ¿Correcto? Esta tarifa también puede ser eh, agravada o aumentada hasta un 200% cuando la inexactitud se origina en la omisión de activos o en la inclusión de pasivos inexistentes en la declaración. Entonces, cuando la administración en su proceso de fiscalización determina que el contribuyente ha omitido activos o ha incluido pasivos inexistentes porque no tienen soporte legal, esa sanción de inexactitud que establece la administración puede llegar a ser hasta de un 200%. Como ya vimos, la base es la diferencia entre el valor que determina la administración y el valor que haya determinado el contribuyente en su declaración privada. Ya vimos el tema de la diferencia de criterio y la posición del Consejo de Estado frente a este tema de la diferencia de criterio. Entonces, mencionamos al principio que las sanciones que establece el régimen sancionatorio hace referencia a los dos tipos de obligaciones, a las obligaciones sustanciales y a las obligaciones formales. Entonces, vamos a ver un poco algunas de esas sanciones de tipo formal. Y tenemos una de las principales o de las más importantes, es la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario, y hace referencia a la presentación o al envío de información. La información exógena, como la conocemos, que es una información que se debe enviar anualmente a la administración, ¿cierto? Y la información que se pide en los procesos de fiscalización para cruces, pues es una de las herramientas, digamos, fundamentales o básicas para el proceso de fiscalización, para la administración. Entonces, el no envío de información o el enviar la información de forma extemporánea o con errores, pues implica unas sanciones que, como les mencioné también al principio, sanciones que fueron reducidas con la reforma tributaria más reciente, que es la Ley 2277 del año 2022. Entonces, tenemos una sanción por no suministrar información. Y no suministrar información implica no suministrarla anualmente con el envío de lo que conocemos como información exógena, o no enviar información cuando la administración la solicite, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sanción aplicable allí? Una sanción del 1% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información. Ahora que hacíamos mención al principio de favorabilidad, les ponía el ejemplo de estas sanciones que fueron reducidas significativamente. Aquí teníamos una sanción del 5% sobre la información no enviada y se redujo al 1%. Entonces, como les decía en el ejemplo, si un contribuyente estaba en esa situación
podía beneficiarse por este principio de favorabilidad de una sanción del 5% al 1%. En el caso de que esa información se suministre, pero se suministre con errores, la sanción del 651 es una tarifa del 0,7% antes del 4% de las sumas reportadas erróneamente. Y la tercera situación es que esa información se suministró, pero se suministró de forma extemporánea. Entonces, cuando el contribuyente eh, reporte esta información, tanto la exógena o cuando la administración le solicita información, lo haga de forma extemporánea, se aplica una sanción del 0,5% antes del 3% de las sumas que fueron reportadas extemporáneamente o tardíamente. Esta sanción del 651 por envío relacionada con el envío de información tiene una sanción que podemos considerar como subsidiaria, y es que la administración puede desconocer si la información que se solicita hace referencia a estos ítems. La administración puede desconocer costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según sea el caso. Como les decía, cuando la información que se ha solicitado, pues, tiene relación con estos ítems o con este tipo de información. Entonces, esa sería una sanción subsidiaria adicional a la sanción pecuniaria. Esta sanción del artículo 651 tiene un tope, así como las sanciones que hemos visto hasta ahora. Y nos dice la norma que la sanción total no puede superar 7.500 VTs. También nos establece esta norma que si no es posible establecer una base monetaria para liquidar la sanción, entonces la sanción que se debe liquidar será el equivalente al 0,5% del valor de un VT por cada dato incorrecto o no suministrado. ¿Sí? Entonces, aquí cambia la forma de liquidar la sanción cuando no ha sido posible establecer una base monetaria. Este artículo, así como veamos en el artículo de la sanción por corrección, tiene un mecanismo de reducción que también es concomitante con la reducción del 640, incluso del 240 vigente actualmente, y la sanción o la reducción de la sanción que establece este artículo es que esa sanción se puede reducir al 10%. Importante tener en cuenta que cuando la diferencia de la forma como esté redactada la norma, ¿no? Es importante. Si aquí la norma nos dijese que la reducción es en el 10%, es diferente a decir que la reducción es al 10%. Es decir, si la norma me está diciendo que la sanción se puede reducir al 10%, quiere decir que estoy teniendo un ahorro del 90%. Entonces, reducción al 10% si la omisión se subsana voluntariamente antes de que la DIAN profiera el pliego de cargo. Entonces, hago énfasis otra vez en lo que les mencionaba ahora. Miren que si es el contribuyente el que actúa voluntariamente antes de que la administración actúe, pues las sanciones son menos onerosas, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos un ahorro del 90% de la sanción cuando el contribuyente voluntariamente eh, presenta la información si fue que no la presentó o la corrige si fue que cometió errores. Después del pliego de cargos, pero antes de la resolución sanción, la reducción es del 50%. Entonces ya el ahorro no es del 90, sino del 50, porque ya la administración actuó mediante un pliego de cargos. Entonces voy perdiendo beneficios en la medida en que la administración avanza. Y si se subsana dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la resolución sanción, entonces la reducción es al 70%, es decir, el ahorro sería del 30%. ¿Sí? Entonces, este artículo trae su propio mecanismo de reducción que va a depender de la actuación del contribuyente y de las actuaciones de la administración.
Relevancia de la lesividad. Aquí vamos a hacer referencia brevemente a la jurisprudencia del Consejo de Estado. De manera reiterada ha establecido que para la procedencia de la sanción por errores, especialmente pues hablando de estos errores relacionados con el envío de información, la administración debe demostrar que el error causó un perjuicio real a las labores de fiscalización. ¿Sí? O sea, que se debe medir la lesividad. Veíamos ahora en esos principios que la sanción pues debe tener una relación o debe ser coherente con el daño o el perjuicio que se ha ocasionado a la administración por los errores en la información. Eh, este fallo del Consejo de Estado nace como en un caso particular de una demanda de un contribuyente por errores que presentaba la información exógena enviada por el contribuyente, y el error consistía en un puntico que de alguna manera el sistema del contribuyente le agregó un puntico a los valores informados por el contribuyente. Para la administración ese puntico se consideraba un error sancionable, y pues la administración actuó imponiendo o proponiendo una sanción por errores en la información enviada, y la posición del Consejo de Estado fue en este sentido que ese error era un error que realmente no causaba ningún perjuicio real o grave a las labores de fiscalización de la administración, y que por lo tanto, al no haber una lesividad, un perjuicio real, pues la sanción, digamos que no era aplicable. Bien, pasamos ahora entonces a mirar un poco lo que tiene que ver con otra de las sanciones relacionadas con las obligaciones formales, y en este caso la obligación de facturar electrónicamente. Esta sanción la vamos a encontrar en los artículos 652 y 657. En estos casos, la norma establece dos tipos de sanción. Una sanción pecuniaria, es decir, económica, pero también ha establecido una sanción que podemos denominar como sanción moral, ¿sí? Que es la sanción relacionada con el cierre de los establecimientos de comercio por no facturar. En este caso, la sanción pecuniaria del artículo 652 nos dice que quienes estando obligados a expedir la factura o los documentos equivalentes, porque recuerden que el sistema de documentos electrónicos incluye la factura electrónica, pero también los documentos equivalentes electrónicos. eh, y el contribuyente que no cumpla entonces con esta obligación, o que lo haga sin el lleno de los requisitos del artículo 617. En este caso, este artículo nos menciona los requisitos de los literales A, H e I de ese artículo 617, que hacen referencia a estar denominada expresamente como factura de venta, el nombre o razón social del impresor de la factura, y el literal I, que habla o hace referencia al indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. En estas tres situaciones, la sanción que se aplicaría sería una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos. Es decir, operaciones de venta que sí fueron facturadas, pero que esas facturas no cumplen los requisitos legales, particularmente los del artículo 617 del Estatuto Tributario, y la norma le pone a esta sanción un límite de 950 VTs. Cuando hay reincidencia, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. Entonces, como vamos a ver ahora, esa sanción del 657 hace referencia a la sanción de cierre del establecimiento tributario. Entonces, nos está diciendo la norma que cuando el contribuyente reincide en este tipo de errores en su facturación, pues se puede pasar de la sanción pecuniaria a una sanción de cierre del establecimiento. Entonces nos dice ese artículo 657 de la sanción de clausura del establecimiento.
Sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y en general del sitio donde se ejerce la actividad profesional u oficio mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda cerrado por la DIAN. No sé si algunos de los presentes recuerdan que antes esos sellos decían cerrado por evasión. Entonces, esto, pues allí hubo un proceso de demandas y quejas de los contribuyentes, porque no necesariamente estas actuaciones que llevaban al cierre de un establecimiento, pues tenían relación propiamente con la evasión de impuestos. Entonces, por eso en ese sello se modificó el término y ahora el sello dice cerrado por la DIAN. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos en donde se puede aplicar la sanción de cierre? Entonces nos dice la norma que el cierre se puede dar por un término de 3 días cuando no se expide factura o documento equivalente estando obligado a ello, o cuando se expide sin los requisitos establecidos en los literales los literales B, C, D, E, F o G del artículo 617. Estos literales hacen referencia a apellidos y nombre o razón social del vendedor, datos del adquiriente, discriminación del IVA, numeración consecutiva autorizada por la DIAN, lógicamente, fecha de expedición, descripción específica o genérica de los artículos o servicios, valor total de la operación. O se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el literales A, H o I, como veíamos en el artículo anterior. ¿Sí? Segundo, el cierre puede ser por 3 días también en el caso de los contribuyentes que emplean sistemas electrónicos de los que se evidencia la supresión de ingresos. Es decir, que la administración mediante evaluación técnica determine que el contribuyente está utilizando un software, un sistema electrónico que permite ocultar ingresos. Cuando se evidencie doble contabilidad o doble facturación. Cuando en una factura o documento equivalente expedido por el contribuyente no se encuentre registrado en la contabilidad, es decir, cuando ese documento equivalente o factura no se encuentre registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias. En estas tres situaciones también es aplicable la sanción de cierre por 3 días. Porque normalmente tenemos como en la mente que la sanción de cierre de establecimiento solamente se aplica por no facturar o por facturar con errores. Y el cierre puede ser hasta por un término de 30 días cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario o las mercancías recibidas en consignación o en depósito sean aprehendidas por violación al régimen aduanero vigente. Esta es una sanción que, digamos, está establecida en el Estatuto Tributario, pero que tiene mucha relación más con el tema aduanero, ¿correcto? La clausura se acompañará de la imposición de sellos oficiales que contengan la leyenda cerrado por evasión y contrabando. Y por un término de 3 días, cuando el agente retenedor o el responsable del IVA o del Impuesto Nacional al Consumo o el responsable del impuesto a la gasolina y a la CPM o el impuesto al carbono se encuentre en omisión de la presentación de la declaración o en mora de la cancelación de los valores a pagar superior a 3 meses contados a partir de las fechas de vencimiento para la presentación y pago establecidas por el Gobierno Nacional. Esta sanción de cierre de 3 días estos hechos sancionables, digamos que la administración no había hecho como mucho uso, digamos, de esta norma, pero a partir del año pasado, y hablo pues particularmente por la ciudad de Cali, la administración ha venido aplicando este tipo de sanciones, es decir, verificando en aquellos contribuyentes que cumple con este requisito de llevar más de 3 meses, encontrarse o bien omisos en la presentación de sus declaraciones o morosos en el pago de los impuestos que han sido determinados en estas declaraciones.
digamos, una transición que puede ocurrir de la sanción de cierre del establecimiento. Es decir, que la norma le da la posibilidad al contribuyente de cambiar, digamos, la sanción de cierre por una sanción económica, una sanción pecuniaria. Nos dice este parágrafo que en todos los casos, si el contribuyente objeto de la sanción de cierre se acoge y paga una multa, la administración tributaria se abstendrá de decretar el cierre del establecimiento. Entonces, ¿cuáles son los casos? Para el caso de dispuesto en el numeral 1 que veíamos ahora, entonces la sanción sería equivalente al 5% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió el hecho sancionable. Ejemplo, en una visita de facturación en el mes de febrero de este año, la administración encontró que el contribuyente no está facturando, no está expidiendo factura en todas las operaciones de venta. Entonces, el hecho sancionable ocurrió cuando? En el mes de febrero, que es la fecha de la visita. ¿Cuál sería la base para el cálculo de la sanción del 5%? Pues los ingresos operacionales del mes anterior. ¿Cuál sería el mes anterior? Enero, en el ejemplo que estamos poniendo de la visita de la administración, ¿cierto? 5% de los ingresos operacionales del mes anterior. Para lo dispuesto en el numeral 2, la sanción es del 10% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió el hecho sancionado. Para lo dispuesto en los numerales 3 y 4, una sanción equivalente al 15% de los ingresos obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió o que ocurrió el hecho sancionado. Otras sanciones. Tenemos la sanción por devolución y o compensación improcedente. Artículo 670 del Estatuto Tributario. ¿Cuándo ocurre o cuándo es viable la aplicación de esta sanción? El contribuyente tiene un saldo a favor en su declaración, solicita devolución y la administración le devuelve. ¿Sí? O el contribuyente tiene un saldo a favor y lo compensa, es decir, hace cruces de ese saldo a favor y lo compensa con unas deudas que tenía vigentes. Entonces, dice que se aplica cuando, habiendo obtenido el contribuyente esa devolución o esa compensación, se hace corrección de la declaración. ¿Sí? Entonces, se aplica al contribuyente que obtiene la devolución o compensación de un saldo a favor y posteriormente en un proceso de fiscalización, es decir, la administración, después de haber hecho la devolución o la compensación de ese saldo a favor, mediante un proceso de fiscalización determinó que esa declaración en la que se eh, generó el saldo a favor debe corregirse y modificar ese saldo a favor. O bien porque el contribuyente voluntariamente después de haber recibido la devolución del saldo a favor o haberle hecho la compensación, corrigió voluntariamente su declaración. ¿Cuál es el mecanismo de sanción? Dice, el contribuyente primero debe reintegrar las sumas que fueron devueltas o compensadas indebidamente o en exceso, junto con los intereses moratorios correspondientes. Entonces, primer sanción, reconocer intereses de mora sobre ese saldo que fue devuelto de manera improcedente o ese saldo que fue compensado con deudas. Y la sanción propiamente dicha se calcula sobre el valor improcedente y tiene dos tarifas. Entonces, ya tenemos dos situaciones en este caso. Se devuelve o la administración devuelve o compensa el saldo a favor, la declaración se corrige bien sea por la DIAN o por el contribuyente, entonces, ¿qué debe hacer el contribuyente? Devolver ese saldo a favor que fue devuelto en exceso o de manera improcedente, reconociendo intereses de mora desde la fecha en que recibió la devolución hasta el momento en que está reintegrando ese valor. Y liquidar la sanción. La sanción tiene una tarifa del 10% o del 20%, dependiendo del momento en el que se liquide. Va a ser del 10%, la base es el valor devuelto o compensado en exceso, si el contribuyente corrige voluntariamente su declaración y reintegra el valor. Entonces, nuevamente, si el contribuyente voluntariamente
corrige y devuelve el valor que fue recibido en exceso, la sanción es del 10%. Pero la sanción se duplica al 20% si el valor es devuelto o compensado con posterioridad a la liquidación oficial o a la modificación que hizo la administración mediante el acto oficial. El Consejo de Estado ha precisado que la base para liquidar esta sanción del 20% no debe incluir el valor de otras sanciones, como la sanción de inexactitud, que hayan sido liquidadas en el mismo acto de determinación. Es posible que esa corrección que propone la administración en este caso, lo que aclara el Consejo de Estado es que esa sanción no debe tenerse en cuenta como parte de la base para liquidar el 20% de la sanción improcedente. Además, se ha clarificado que la DIAN puede iniciar el proceso para imponer esa sanción una vez notificada la liquidación oficial de revisión, sin necesidad de esperar a que ésta quede en firme, lo que subraya la autonomía de los procesos de determinación y sanción. ¿Qué quiere decir esto? En los casos en que la declaración sobre la que se solicitó la devolución del saldo a favor es corregida por la administración mediante la liquidación de revisión y el contribuyente ha presentado sus recursos y esa determinación de la declaración mediante el proceso de liquidación oficial de revisión está en discusión. Esto, digamos que no limita o no prohíbe que la administración continúe con su proceso sancionatorio por la devolución improcedente. Ya con posterioridad, en un fallo ya definitivo de la, en el caso que digamos que esté en el contencioso administrativo o ya en otra instancia, cuando haya un fallo definitivo, pues ya se determinará si efectivamente ese saldo devuelto fue improcedente o no. Pero en el entretanto, la administración puede continuar con su proceso sancionatorio por la devolución o la compensación improcedente mientras se lleva la discusión en otras instancias de la liquidación oficial de revisión. Pues recordar, como les mencionaba ahora, que existe una sanción mínima para toda sanción, ¿sí? Debemos tener en cuenta siempre cuando liquidamos la sanción este tope mínimo de 10 VTs, que es la sanción mínima. Aquí quiero hacer mención del régimen simple de tributación, porque cuando leemos las normas del Estatuto Tributario que hacen mención a este régimen, particularmente el artículo 916 establece que por regla general al régimen simple de tributación se le aplica el mismo régimen de procedimiento y sanciones del Estatuto Tributario. Pero aquí nos encontramos con una situación que pues debió aclarar la administración mediante concepto, en este caso el concepto 193 de 2025, en el que se determinó que la sanción por no declarar, tipificada en el artículo 643 que ya vimos, no es aplicable a la omisión de la declaración anual consolidada en el régimen simple de tributación. ¿Esto por qué? Porque aplicando el principio de legalidad que mencionábamos al comienzo, toda sanción debe estar tipificada en la ley para poder ser aplicable por parte de la administración. Resulta que este artículo 643 enumera taxativamente las declaraciones cuya omisión genera la sanción, en el caso de renta, IVA, retención, consumo, etcétera, ¿sí? Pero no menciona la declaración del simple. Entonces, por tanto, no es viable aplicar la sanción por no declarar al régimen simple de tributación cuando no presenta o cuando no cumple con la presentación de la declaración anual del simple, ¿sí? No le es aplicable al simple esa sanción por no declarar, por no estar
tipificada, es decir, en aplicación al principio de legalidad. ¿Qué pasa con el simple? Pues que la omisión de la presentación de la declaración simplemente es una causal de exclusión. Digamos que en la práctica la sanción sería eso, el ser excluido del régimen simple, más no le es aplicable la sanción por no declarar. ¿Sí? Eh, el artículo 638 es importante mencionarlo porque en ese artículo está determinada cuál es el término de prescripción de la facultad que tiene la administración para imponer sanciones. ¿Sí? Digamos que no, en esto digamos que el tiempo no es abierto a que la administración actúe en cualquier momento. Entonces nos dice la norma que cuando las sanciones se imponen en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para la respectiva liquidación oficial, que como veíamos anteriormente es de 5 años. Cuando las sanciones se impongan en resoluciones independientes, periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuas. Expliquemos un poquito esta parte. Entonces, cuando la sanción se impone en la misma liquidación oficial, ya sabemos que la administración tiene 5 años desde el vencimiento en el caso de los omisos, por ejemplo. Pero cuando se va a imponer la sanción en una resolución independiente, entonces el término que tiene la administración, nos dice este artículo, es de 2 años. 2 años que se cuentan desde el momento en que se presentó la declaración de renta y complementarios del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable. Expliquémoslo con un ejemplo para que lo entendamos más fácilmente. El contribuyente tenía que presentar su información exógena en julio del 2025. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el hecho? Y no la presentó. ¿Cuál es el hecho sancionable? No haber cumplido con la presentación de la información exógena del 2024 que debía presentarla en julio del 2025. Entonces, el hecho sancionable se presentó en el mes de julio del 2025. ¿Cuándo se presenta la declaración de renta del 2025? En el 2026. Entonces, ¿desde cuándo se cuentan los 2 años que tiene la administración para sancionar? Desde la fecha en que el contribuyente debió presentar o presentó la declaración de renta del 2025, es decir, en el 2026. Entonces, como ejemplo, ese contribuyente al que estamos haciendo referencia presentó su declaración o presenta en abril del 2026. La administración va a tener hasta abril del 2028 para iniciar ese proceso sancionatorio. ¿Y de cómo inicia ese proceso sancionatorio? Pues con un pliego de cargos en el cual se propone la sanción al contribuyente. Una vez proferido el pliego de cargos, la administración cuenta, de vencido el término que tiene el contribuyente para responder ese pliego de cargos, la administración cuenta con un plazo de 6 meses para imponer la sanción, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y en los casos, como veíamos ahora en el caso de los omisos, pues la sanción por no declarar, pues la administración cuenta con un término de 5 años. Y aquí el proceso sancionatorio empieza con el emplazamiento para declarar o el emplazamiento por no declarar. Mm, otro tema importante que debemos tener en cuenta, el artículo 701 nos habla de las correcciones de las sanciones. Cuando el contribuyente ha presentado sus declaraciones en las cuales se ha liquidado una sanción, bien sea por extemporaneidad o por corrección, o no se liquidó la sanción, presentó la declaración extemporáneamente y no se liquidó la sanción de extemporaneidad, o corrigió su declaración y no se liquidó la sanción de corrección, entonces a través de la aplicación de este artículo, la administración puede corregir o determinar esa sanción aplicando además un incremento, una sobretasa del 30%. ¿Sí?
Nos dice este mismo artículo de que puede haber una reducción. Dice, el incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el valor total de la sanción, más el incremento reducido. Entonces, como en otros artículos que veíamos anteriormente, este artículo trae también la posibilidad de reducir esa sanción. Y pues así muy rápidamente, ya para ir terminando, tenemos el artículo 640, que creo que todos conocemos, que es la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. La aplicación de este 640 va a depender de quién esté liquidando la sanción. Si es el contribuyente quien está liquidando la sanción, tiene un tratamiento. Cuando es la administración la que está determinando la sanción, tiene otro tratamiento. Y o esta norma tiene en cuenta siempre los periodos anteriores, 2 años anteriores, 4 años anteriores, ¿cierto? Em, del comportamiento del contribuyente frente a estos hechos. Entonces, yo por eso les decía ahora que yo interpreto este artículo como un premio al buen comportamiento del contribuyente, ¿sí? Entonces, siempre la norma mira hacia atrás y analiza si este contribuyente en los periodos anteriores, dependiendo de quién esté liquidando la sanción, ha tenido un buen comportamiento, entonces la norma le da la posibilidad de reducir esas sanciones. Acumulación de rebajas sancionatorias. Se ha indicado reiteradamente que el artículo 640 del Estatuto Tributario comprende unos criterios objetivos que permiten la aplicación de los principios de gradualidad y proporcionalidad en el régimen tributario sancionatorio. En este sentido, las rebajas previstas en la norma al 50 o al 75% según el caso, son empleadas en la última instancia de determinación y liquidación de las sanciones, con lo cual resultan acumulables con la aminoración de cada tipo de cada tipo sancionatorio contemplado pues en cada artículo. Entonces, como veíamos anteriormente, algunos artículos que establecen estos tipos de sanciones, en el mismo artículo establece un procedimiento de reducción de la sanción cuando el contribuyente actúa oportunamente. Entonces, para aclarar nuevamente el tema, esas sanciones reducidas también pueden ser objeto de las reducciones del artículo 640 cuando se cumple con los requisitos. Y insisto, en la actualidad, hasta el 30 de abril, con las reducciones que propone el decreto 240 de, eh, del 12 de marzo del 2026. ¿Correcto? Importante también tener en cuenta ese artículo 867 raya 1 que nos habla de la actualización de las sanciones. Si ven, sobre las sanciones no se generan intereses, pero las sanciones cuando no se pagan oportunamente deben cumplir un proceso de actualización. Entonces dice este artículo que cuando no se cancelen oportunamente las sanciones y que lleven más de un año de vencidas, deberán reajustarse o reajustar el valor de la sanción anualmente el 1 de enero de cada año en el 100% de la inflación del año certificado por el DANE. En el evento en que la sanción haya sido determinada por la Administración Tributaria, la actualización se aplica a partir del 1 de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme en la vía gubernativa el acto administrativo de la correspondiente sanción. Entonces, si el año pasado, 2025, la administración le profirió resolución sanción a un contribuyente y fue notificada en junio del 2025. Pasados los 2 meses de respuesta, el contribuyente no atendió esa resolución sanción. Ese acto administrativo queda ejecutoriado o en firme en la vía gubernativa
Es decir, que a partir del 1 de enero de este año 2026, ese contribuyente al momento de pagar esa sanción debe actualizarla con la inflación certificada por el DANE cada año, ¿cierto? Y ya para terminar, pues mencionar esta ley cuarta de 1913 que trae, aunque no es una norma tributaria, es el régimen político y municipal, pues trae algunas determinaciones importantes en el tema del conteo de términos. Ustedes han visto pues que todo esto depende de unas fechas, de unos vencimientos, de que se cumpla oportunamente, ¿sí? Entonces, este artículo 59 de esta ley nos dice que todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal se entenderán que terminan en la medianoche del último día del plazo, los del calendario común y por día el espacio de 24 horas. El artículo 60 nos dice que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termine el último día del plazo. Cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de tiempo. El artículo 62 nos dice, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Bueno, muchas gracias. Con eso termino mi presentación. Eh, Bueno, doctor Grisales, doctor muchísimas Armando. gracias. Hombre, excelente, ¿no? Yo estoy aprendiendo muchísimo durante estos días también. Bueno, Esa es la idea. muchísimas gracias. Le comento, tan solo tengo una pregunta aquí en el chat, no sé si de pronto pues haya tiempito para que se le alcance a formular. Sí, sí, Se señor. la leo. Miremosla. Dice, Sí. dice así, la sanción por inexactitud se aplica a las declaraciones que se presentan con pasivos inexistentes, adicional a la normalización que se haga de estos. No, a ver, depende del momento en el que actúe el contribuyente, ¿sí? Si el contribuyente presentó su declaración y la administración, antes de que el contribuyente normalice ese activo no declarado, la administración en su proceso de fiscalización determinó que hay un activo no declarado, pues lógicamente puede iniciar ese proceso sancionatorio. Ahora, si el contribuyente voluntariamente se acoge al beneficio, que tenemos también un beneficio en ese sentido, eh, incorpora oficialmente ese activo a su patrimonio, pues lógicamente que ahí ya no sería aplicable la sanción de inexactitud, ¿sí? Se daría solo si el contribuyente pues está ocultando ese activo y por ningún medio o no hace su reconocimiento de manera voluntaria. Excelente, muchísimas gracias. No, según observo, no tenemos más preguntas. Eh, Bueno, doctor por Armando, con acá mucho simplemente gusto. tengo, por acá simplemente me estoy encontrando manifestaciones de agradecimiento y felicitaciones hacia el expositor. Ah, por aquí tengo una última, porfa. Geraldine está levantando la manito. Yo creo que sería la última pregunta. Adelante, Geraldine. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer por esas capacitaciones, pero no, la pregunta no era pues del tema del que vimos hoy, sino pues más que todo era para saber dónde puedo conseguir las grabaciones, porque es que ahorita me surgió un tema familiar y tuve que salir y no alcancé a verlo completo. Bueno, Geraldine, cuando tú entras a YouTube, hay un canal de Salón Contable, Salón Espacio Contable. Ahí encuentras todas las grabaciones.
Ok, muchas gracias. Bueno, doctor Grisales, una vez más, muchísimas gracias y me permito recordarles para el día de mañana tendremos nuevamente pues esta oportunidad de continuar con las actualizaciones en materia de tributaria, pero dentro del marco pues de la cultura de la contribución que viene adelantando la DIAN, ¿cierto? De la mano en esta ocasión pues con la Universidad Autónoma Siguiente. Les recuerdo el tema del día de mañana va a ser facturación electrónica, nómina electrónica, radian y documento soporte. Nos vemos mañana entonces si Dios quiere. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Grisales. Gracias.